Antes de que leas cómo una simple chaqueta azul cambió mi destino para siempre, me encantaría saber desde dónde me acompañas hoy. Escribe aquí abajo el nombre de tu ciudad y tu país. Hagamos que esta cadena de humanidad llegue a cada rincón del mundo. Hoy siento que una parte de mí finalmente murió y, sinceramente, necesitaba que eso pasara para empezar a respirar de nuevo, porque pasé 43 años siendo solo una sombra de lo que mi padre quería que yo fuera, un títere vestido con trajes caros, que repetía discursos de desconfianza sin haber caminado nunca un metro fuera de mi burbuja de cristal. Me desperté con esa presión en el pecho que ya es rutina, un nudo que se aprieta cada vez que el sol sale por las montañas de Guanajuato. Pero hoy tenía un peso diferente, el peso de quien iba a hacer algo que sabía que estaba sucio, pero no tenía el valor de decirle que no al viejo Raúl, quien seguía dominando mi voluntad como si yo todavía fuera aquel niño asustado que buscaba su aprobación en cada rincón de la casa. Él me miró a los ojos durante el desayuno con esa mirada gélida que te hace sentir que no vales nada si no eres implacable con el resto del mundo, y me dijo que no se puede confiar en nadie, que Conchita llevaba 3 años esperando el momento de dar el golpe maestro, y yo, como un cobarde que aún busca la bendición de un fantasma vivo, acepté el plan de disfrazarme de mendigo para probar a la mujer que cuida a mis hijos como si hubieran salido de su propio vientre. Me sentí como la basura más despreciable del mundo mientras me ponía esa ropa vieja en la bodega de la distribuidora, sintiendo el roce áspero de una camiseta gris con agujeros que saqué de una bolsa de donaciones, unos jeans que olían a humedad y moho que me hacían picar las piernas de una manera insoportable. Me pegué esa barba postiza de tienda de disfraces con un adhesivo barato que me quemaba la piel y me hacía lagrimear, mirándome al espejo de la bodega y viendo a un hombre que tiene millones en el banco, pero ni una sola gota de dignidad propia en el rostro. Un hombre que estaba dispuesto a pisotear la lealtad de una empleada fiel solo para satisfacer la paranoia de un viejo amargado. Salí de casa a escondidas, sintiendo el sudor frío de la vergüenza resbalar por mi espalda, y me fui a esa banqueta en la calzada de los Héroes, un lugar por el que paso todos los días en mi camioneta con el aire acondicionado al máximo, sin siquiera mirar a quienes caminan por ahí, pero que hoy parecía el rincón más hostil y desolado del universo bajo esa lluvia de septiembre que no daba tregua y que parecía caer directamente sobre mi conciencia. El asfalto emanaba ese olor fuerte a tierra mojada mezclado con humo de escape, aceite viejo y la desesperanza que se respira en las paradas de autobús cuando el cielo se cae. Y yo estaba allí, sentado en el concreto frío y rugoso, sintiendo cómo el agua se filtraba lentamente en mis guaraches de plástico baratos que me quedaban grandes y me rozaban la piel de los talones con cada movimiento. La lluvia caía a ratos fuerte y a ratos suave, como si el cielo estuviera tan indeciso y miserable como mi propio corazón, y con cada gota que resbalaba por mi frente y despegaba el adhesivo de mi barba, sentía unas ganas inmensas de levantarme e irme, de pedir perdón por ser tan mediocre, pero la voz de mi padre resonaba en mi cabeza como una grabación eterna de cinismo, diciendo que nadie hace nada gratis en esta vida y que necesitaba ver la verdadera cara de aquella empleada antes de confiarle las llaves de mi reino. Me quedé allí casi 1 hora, temblando no solo de frío, sino de un asco profundo por lo que estaba haciendo, viendo cómo el mundo me volvía invisible de un momento a otro. La gente pasaba junto a mí como si yo fuera un poste o un obstáculo inanimado, desviando la mirada con esa mezcla de miedo y desprecio que los supuestamente exitosos le tienen a la miseria humana. Vi pasar empresarios con sus maletines de piel,
jóvenes con prisa por llegar a sus casas y ancianos con la mirada perdida, todos huyendo de la lluvia y protegiendo sus valiosos celulares bajo paraguas costosos, y ninguno de ellos siquiera disminuyó el paso para ver si ese hombre temblando de frío necesitaba un trago de agua o un rincón seco para no morir de hipotermia en medio de la ciudad. El asfalto estaba tan encharcado que el agua formaba ondas grises y sucias cada vez que pasaban los camiones de carga hacia el centro de León, lanzando ese lodo helado y grasiento directamente a mis piernas, manchando la ropa rota que ahora era mi único escudo contra la indiferencia de una sociedad que yo mismo ayudé a construir con mi arrogancia de heredero. Yo solo podía pensar que Conchita haría exactamente lo mismo al verme, que pasaría de largo con mis hijos y apretaría el paso para alejarlos de ese pobre hombre andrajoso, demostrando finalmente que mi padre tenía razón sobre la naturaleza humana y el interés mezquino que supuestamente mueve a todos los que no tienen mi apellido. A las 5:40 de la tarde, después de lo que parecieron siglos de soledad y frío, vi el paraguas de caricaturas de mis hijos asomarse por la esquina y mi corazón se aceleró de una forma tan violenta que pensé que me daría un infarto allí mismo, en medio de la calle, viendo a Santi y a Mati caminando pegados a Conchita para protegerse del viento. Santi sostenía el mango del paraguas con la seriedad de quien cumple la misión más importante del universo y Mati iba agarrado al uniforme azul marino de Conchita, ese uniforme que ella mantiene impecable con un esmero que yo nunca me había detenido a notar cuánto representaba el orden y la calidez en mi propia casa. Caminaban despacio, esquivando los charcos más profundos con una alegría infantil que me partió el alma. Y yo me encogí aún más contra la pared fría, bajando la cabeza para que mi propia cobardía no quedara expuesta ante mis hijos en ese juego psicológico tan bajo que me hacía sentir como el villano de su historia. Cuando llegaron a la parada, vi los pies de Conchita en sus zapatos negros gastados por tantas horas de trabajo, detenerse justo frente a mí y sentí el impulso de salir corriendo, de desaparecer entre la bruma de la lluvia para no tener que ver el desprecio en su mirada, pero sus manos se movieron con una rapidez y seguridad que no esperaba. Ella no dudó ni un solo segundo. No hizo el cálculo de riesgo que todos los demás habían hecho, ni se detuvo a pensar si yo era una amenaza para su seguridad o la de los niños. Simplemente le entregó la bolsa de tela a Santi y comenzó a quitarse su propia chamarra azul, la única prenda de abrigo que sé que posee para enfrentar estos climas. Vi sus manos trabajadoras, curtidas por el detergente y el esfuerzo diario de mantener mi casa en orden, acercarse a mí con una delicadeza que no recibía de nadie en mi familia desde hacía décadas, acomodándome la prenda sobre los hombros como si estuviera arropando a un hijo que ha tenido una pesadilla. Se agachó en el concreto mojado, mojándose las rodillas sin que le importara un bledo la falda de su uniforme o el agua sucia de la banqueta que ahora empapaba sus medias, y me puso la chamarra sobre los hombros diciendo que la lluvia siempre para, con una voz tan llena de una paz genuina que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El calor de esa tela vieja, impregnada de su aroma a suavizante barato, y al esfuerzo honesto de su jornada, me quemó la piel de vergüenza, porque yo sabía que esa era su única protección contra el frío y me la estaba entregando a mí, un desconocido total, sin pedir nada a cambio. Santi me dio el golpe de gracia al sacar su juguito de manzana de la mochila y extendérmelo con sus manitas, diciendo que era para que no tuviera frío por dentro, y sentí un nudo en la garganta tan amargo que tuve que morderme el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Pero fue Mati quien me quebró de forma definitiva. Él, que siempre ha sido mi hijo más silencioso y perceptivo, se soltó de la mano de Conchita y se sentó allí mismo, en la banqueta sucia y mojada a mi lado, en medio de la suciedad de la calle. Tomó mi mano izquierda,
donde yo escondía un reloj que vale más que toda la distribuidora Mendoza, y la apretó con sus dedos tibios, dándome el calor que mi dinero nunca pudo comprar en 40 años de opulencia. En ese momento, yo ya no era el millonario Arturo Mendoza, ni el dueño de camiones y tierras. Era solo un hombre, miserable y pequeño, rescatado de la lluvia por la pureza de un niño y la bondad infinita de una mujer a la que yo estaba insultando con mi desconfianza sistemática. Conchita no lo llamó de vuelta ni lo regañó por ensuciarse, simplemente se quedó allí conmigo, empapándose bajo el agua porque me había dado su protección, mirando al horizonte con una paciencia que parecía venir de un lugar muy antiguo. Ella hablaba con una naturalidad que me asustaba, comentando que septiembre siempre trae estas aguas para limpiar el alma del cielo y que no debía perder la esperanza porque siempre hay alguien velando por nosotros, aunque no lo veamos. Yo intenté responder con esa voz rasposa que había ensayado en el espejo de la bodega, pero las palabras se me quedaban atoradas en los pulmones, sintiendo que cada segundo allí sentado estaba destruyendo mi antigua identidad para siempre. Le pregunté con dificultad si los niños eran suyos, y ella sonrió, una sonrisa triste pero hermosa que iluminó el gris de la tarde, diciendo que eran de su patrón, pero que los amaba como si hubieran nacido de sus propias entrañas, con todo el dolor y la esperanza del mundo. Ver el brillo en sus ojos al hablar de mis propios hijos me hizo entender que yo era un extraño viviendo en mi propia casa, un espía de una vida llena de amor que ella cuidaba con más entrega que yo mismo. Entonces el silencio se volvió pesado entre el ruido de los autos y ella comenzó a contarme sobre Miguel, su hermano que murió en un canal de riego en San Felipe porque ella lo dejó solo 10 minutos para ir por 1 kilo de sal a la tienda. Oír esa confesión, esa herida abierta que ella le entregaba a un mendigo desconocido porque pensaba que yo no la juzgaría por su pobreza o su pasado, fue como si me arrancaran el corazón con las manos desnudas sin anestesia. Me confesó que cuidar a Santi y a Mati era su única forma de rescatar a Miguel cada día de su vida, de mantener sus manos ocupadas para no volverse loca de culpa por aquel descuido infantil que le arrebató su infancia. Me di cuenta de lo pequeño y miserable que era yo con mis millones ahorrados, quejándome de tonterías corporativas mientras ella cargaba un luto de décadas sobre sus hombros y aún tenía espacio para ser la luz de un hombre tirado en la calle. Llegué a casa tarde ese día, huyendo de las luces de la mansión, sintiendo que cada lámpara de cristal me gritaba lo hipócrita que era, mientras el olor de la cena que Conchita había dejado lista impregnaba el aire con una bondad que yo sentía que no merecía probar. Esa noche no pude tragar ni un solo bocado. El sabor de la comida era ceniza pura y la imagen de mi padre en mi mente se volvió un monstruo de control y amargura que yo ya no quería seguir alimentando con mi obediencia. Al día siguiente, mi padre llegó exigiendo saber cómo había resultado la prueba para poder despedir a Conchita si ella no me había dado dinero, y cuando sugirió dejar un fajo de billetes olvidado en la sala para ver si ella lo robaba, sentí una náusea física que me quemó la garganta. Le señalé la puerta de mi despacho y le grité con todas mis fuerzas que se fuera de mi vida, que mi hogar no era un laboratorio de crueldad y que yo ya no era el niño de 8 años que él podía manipular a su antojo. Él se fue escupiendo maldiciones sobre mi supuesta debilidad y mi falta de instinto empresarial, pero su desprecio fue el primer aire puro que respiré en décadas, mientras lloraba en el suelo de mi despacho por la liberación de mi propio orgullo herido. Entré a la cocina, donde Conchita estaba lavando los trastos con esa misma agilidad silenciosa de siempre, y me senté frente a ella confesándole toda la verdad con la voz quebrada por el llanto. Le dije que el mendigo era yo y que le había robado su secreto más sagrado.
Ella se quedó paralizada. Sus manos dejaron de moverse por primera vez en años y vi cómo su confianza en el mundo se hacía añicos en ese silencio sepulcral que llenó la habitación, mientras yo ponía su chamarra remendada sobre la mesa. No hubo gritos de su parte, solo una pregunta rota sobre por qué lo hice, y me arrodillé ante ella, suplicándole que no se fuera, prometiéndole que el nombre de Miguel Sánchez ahora sería un símbolo de esperanza y no solo de tragedia en nuestro pueblo. Hoy, el Fundo Miguel Sánchez es una realidad que otorga dignidad y becas de estudio a cientos de mujeres trabajadoras en León. Y Conchita es la educadora jefa que guía nuestros pasos con su sabiduría, vida y su perdón inmenso. Soy un hombre que finalmente aprendió que la justicia no es castigar el error, sino restaurar lo que la vida quitó con manos injustas, y que la mayor riqueza de un ser humano es ser digno del perdón de alguien que lo ha dado todo. Santi y Mati crecieron viendo la integridad de Conchita y mi lucha diaria por redimirme de aquel pecado de arrogancia, convirtiéndose en hombres que no necesitan máscaras para ver la humanidad en los ojos del otro. El viejo Raúl murió solo en su hacienda, rodeado de cajas de dinero pero vacío de amor, mientras yo vivo rodeado de historias reales, de gratitud genuina y de una paz que no tiene precio en ningún mercado financiero del mundo entero. Viajamos a San Felipe cada año no para llorar, sino para que el canal de riego ahora alimente un parque comunitario lleno de fuentes y risas de niños, un memorial vivo donde el recuerdo de Miguel se transforma en juegos y en libros para los que menos tienen. La chamarra azul original sigue en un cuadro de madera en mi oficina principal, recordándome cada mañana que la lluvia siempre para, pero que lo que uno decide construir mientras el agua cae es lo que realmente te define como hombre. He aprendido que la vida ocurre en los márgenes de los balances contables, en los gestos pequeños que no cuestan dinero, pero que salvan almas enteras del naufragio de la amargura y la soledad corporativa. Cierro este desahogo con el corazón tranquilo, sabiendo que ya no soy el millonario que fingió ser mendigo para probar a los demás, sino el hombre que necesitó ser mendigo para encontrar su verdadera fortuna en la cocina de su propia casa. La distribuidora hoy no busca solo utilidades o expansión territorial, busca justicia social real, destinando el 20% de sus ganancias netas a sanar las heridas de las familias de nuestras trabajadoras, que el sistema prefiere ignorar por comodidad. Dejé de ver empleados para ver pilares fundamentales de mi propio hogar, y entiendo perfectamente ahora que cada rincón limpio y cada plato servido es un acto de amor sacrificial que sostiene mi mundo. Santi defiende ahora a los invisibles en los tribunales con una garra que me enorgullece, y Mati sana mentes heridas en su clínica, ambos llevando el legado de una mujer que les enseñó a nunca apartar la mirada del que está sufriendo. Conchita es nuestra matriarca espiritual, la mujer que transformó un desierto de desconfianza heredada en un jardín de esperanza y educación para quienes la sociedad siempre prefiere olvidar en las sombras. A veces, cuando el trabajo me abruma, me detengo en la calzada de los héroes, miro la banqueta ahora seca y sonrío al ver a la gente esperando el camión, porque ahora mis ojos aprendieron a ver la luz divina que habita en lo humilde y lo aparentemente descuidado. La ciudad de León se ve mucho más brillante a través de mis ojos, porque ya no busco el brillo frío del oro, sino el destello de la decencia humana que se manifiesta en una mano extendida o en un simple suéter compartido. He descubierto que el perdón no es solo un acto de bondad hacia el otro, sino un regalo de libertad absoluta que nos permite soltar por fin las cadenas de un pasado basado en la apariencia vacía. Mi marca en este mundo ya no serán las cuentas bancarias de los Mendoza, sino el hecho de haber convertido el luto de una mujer en la luz para cientos de personas que hoy tienen un futuro real frente a ellas. Cierro estas líneas con la absoluta certeza de
Que Miguel Sánchez vive hoy, en cada niño que juega seguro en nuestro parque y en cada mujer que camina con dignidad gracias a nuestra fundación en León. La lluvia siempre para, amigos míos, pero la tierra que queda mojada es el suelo fértil donde crecen los milagros más grandes si tenemos el valor de sembrar amor en lugar de sospecha amarga. Soy Arturo Mendoza, un hombre que fue extremadamente pobre teniendo millones y que hoy es inmensamente rico teniendo paz interior, gracias a una chamarra azul y a un niño que me dio un jugo de manzana. Sigamos sembrando esperanza en cada surco que la vida nos abra, porque la cosecha de bondad es la única que realmente alimenta el alma por toda la eternidad, sin importar las tormentas que vengan. Durante los primeros meses tras mi confesión, la atmósfera en la mansión Mendoza era de una fragilidad cristalina, como si el aire mismo pudiera romperse si alguien levantaba demasiado la voz o recordaba aquel día en la calzada de los héroes. Yo sentía que cualquier movimiento brusco o cualquier tono de mando despertaría de inmediato el fantasma de mi traición. Ese mendigo que seguía sentado en la mesa de la cocina cada vez que Conchita servía el café. Pasaba las tardes enteras observándola trabajar desde el umbral de la puerta, no para vigilarla con el recelo de mi padre, sino para intentar descifrar cómo un ser humano puede perdonar algo tan vil sin perder la sonrisa. Me sentía como un alumno de primaria ante una catedrática de la vida, descubriendo que la verdadera autoridad no se impone con cheques firmados, sino con la coherencia absoluta de los actos realizados cuando nadie está mirando. Empecé a involucrarme en los detalles más insignificantes de la rutina diaria, preguntándole a Conchita no por el menú del día, sino por cómo había dormido ella o qué soñaba para su propio futuro, rompiendo esa barrera de hielo que la riqueza suele construir. Ella tardó mucho tiempo en volver a mirarme a los ojos con la misma transparencia con la que lo hacía con aquel mendigo de la banqueta, y entendí que el perdón no es un evento, sino un músculo que se ejercita. Mi padre me llamó varias veces desde su encierro de amargura para insultarme, llamándome débil y traidor a la casta, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí, rebotaban en mi nueva armadura de dignidad. Me di cuenta de que la mayor herencia que me dejó Raúl no fue el dinero en las cuentas suizas, sino el ejemplo vivo y doloroso de lo que yo no quería ser nunca más en lo que me quedaba de vida. La primera vez que fuimos juntos a San Felipe después de todo el escándalo, el viaje en la camioneta fue un nudo en la garganta que duró los 40 minutos de trayecto bajo el sol abrasador de la tarde. Conchita llevaba flores frescas en el regazo, apretándolas como si fueran su único anclaje a la realidad, y yo conducía en un silencio respetuoso, honrando el espacio de una mujer que iba a encontrarse con sus demonios. Al llegar al canal de riego, vi que el agua corría indiferente y mansa, ignorante de la vida que se había tragado hacía más de 20 años, y sentí una rabia inmensa contra mi propia estupidez pasada. Santi y Mati se arrodillaron junto a ella en la tierra seca, y ver a mis hijos poner piedras blancas en el borde del agua para marcar el sitio de Miguel fue la lección de respeto más grande que he recibido. Ese día en San Felipe, bajo un cielo azul cobalto que no pedía perdón por su belleza, comprendí que la justicia distributiva debe empezar en el propio corazón antes de intentar plasmarla en contratos o leyes laborales. Decidí que mi empresa ya no sería un monumento al ego de los Mendoza, sino una herramienta de reparación para cada familia que hubiera sido atropellada por la falta de oportunidades en nuestra región. Empecé a revisar los expedientes de cada uno de mis choferes, buscando no sus faltas o retrasos, sino sus historias de carencia y sus necesidades más apremiantes para intentar cubrirlas de inmediato. Fue un proceso agotador que me costó la salida de varios socios comerciales que pensaron que me había vuelto loco por regalar el margen de ganancia a la gente de limpieza.
Sin embargo, yo nunca había tenido tanta claridad mental ni tanta energía vital como cuando empecé a ver los resultados de tratar a la gente con la dignidad que Conchita me enseñó en la lluvia. Conchita se convirtió formalmente en la directora de bienestar social de la distribuidora, y su oficina se volvió el refugio donde los problemas humanos se resolvían con empatía y no con amenazas de despido. Aprendí que un trabajador que sabe que su familia está protegida y que sus hijos tienen un futuro garantizado por la empresa, entrega una lealtad que el miedo nunca podrá comprar jamás. Mi padre murió poco después de la inauguración del primer centro comunitario, solo en su habitación que olía a medicamentos caros y a un resentimiento que ni la muerte pudo aplacar. En su funeral no hubo lágrimas de pesar real, solo una fila de parientes y abogados esperando ansiosos a que se abriera el testamento para repartirse los despojos de un imperio construido sobre el recelo. Yo tomé cada centavo que me correspondió de esa herencia manchada de soledad y lo utilicé para triplicar el alcance del Fundo Miguel Sánchez, creando centros de capacitación integral en las zonas más pobres. Santi, al graduarse con honores de la Facultad de Leyes, decidió tomar como su primer caso, pro bono, la regularización de las tierras de los campesinos en San Felipe, devolviéndoles el orgullo que les habían quitado. Verlo defender a los ancianos del pueblo con la misma firmeza con la que sostenía aquel paraguas infantil fue la confirmación de que la maldición de los Mendoza se había extinguido. Mati se especializó en psicología del trauma infantil y hoy su clínica en León es un modelo nacional de atención gratuita para niños que han perdido a sus hermanos en accidentes o por negligencia del sistema. Hoy, cuando me miro al espejo, cada mañana ya no busco las señales del éxito financiero en mis arrugas, sino las huellas de haber caminado mucho tiempo bajo el sol y la lluvia junto a mis semejantes. La chamarra azul de Conchita, protegida ahora en un cuadro de cristal en el vestíbulo principal de mi casa, es lo primero que ven mis nietos al entrar, aprendiendo que esa prenda es nuestra verdadera heráldica. A veces vuelvo solo a la calzada de los héroes en las tardes de lluvia, me siento en la misma banqueta sin disfraces y simplemente agradezco a la vida por haberme humillado aquel día para hacerme hombre. La vejez me ha traído una calma que mi padre nunca pudo concebir, una paz que nace de saber que mis hijos son valorados por lo que dan y no por el grosor de su billetera en las fiestas sociales. Conchita ya no es mi empleada, es la mestre de mi alma, la abuela de mis nietos y la dueña de la llave de mi confianza absoluta, una que no necesita pruebas de lealtad ni cámaras de vigilancia. El centro comunitario de 1900 San Felipe tiene ahora una biblioteca enorme donde los niños descubren mundos nuevos y aprenden que la lluvia no es un enemigo, sino el cielo regalando vida a la tierra reseca. He descubierto que la verdadera riqueza es tener a alguien que no te pregunte quién eres antes de cubrirte los hombros cuando el mundo entero decide darte la espalda y dejarte solo. Mi marca en este mundo no será el logotipo de la distribuidora Mendoza en los camiones, sino la sonrisa de cada mujer que pudo terminar su carrera gracias a que un millonario tuvo que ser mendigo por una tarde. La vida me dio una bofetada de realidad en aquella parada de camión y yo la recibí con la cara sucia. Pero hoy camino con la frente limpia y el corazón rebosante de historias que valen más que todo el oro del mundo. A veces sueño que juego con Miguel y con sapos en un jardín infinito, y él me sonríe porque sabe que su hermana mayor ya no tiene que cargar con el peso del universo ella sola en la cocina. El perdón de Conchita. Sánchez fue el contrato más lucrativo y sagrado que firmé en mi vida. Uno que me dio dividendos en forma de paz espiritual, amor familiar y un propósito real para existir. A medida que los años se acumulaban sobre mis hombros, la distribuidora dejó de ser un simple laberinto de pasillos fríos y cajas de cartón
para convertirse en un santuario de historias humanas vibrantes que palpitaban con cada entrega. Cada vez que caminaba por los almacenes, ya no veía recursos humanos o números de nómina. Veía sobrevivientes que, al igual que Conchita, solo necesitaban que alguien no los juzgara por sus cicatrices invisibles o sus harapos emocionales. Mi relación con el dinero dio un giro de 180 grados. Ya no contaba billetes para sentir que el mundo estaba bajo mi bota, sino que contaba con ansiedad cuántas becas escolares podíamos financiar con el margen de beneficio de cada trimestre fiscal. La avaricia que mi padre intentó inyectarme en las venas se había evaporado por completo, sustituida por una urgencia casi desesperada de devolver cada gota de sudor que mis antepasados habían extraído con desprecio de la gente humilde. Conchita, por su parte, envejecía con una dignidad que me recordaba a los grandes robles de la sierra, firme, serena y siempre ofreciendo una sombra generosa a cualquiera que se acercara buscando consuelo en medio de la tormenta. Sus manos, que antes estaban endurecidas y agrietadas por el contacto constante con el detergente y el tallador, ahora estaban suaves de pasar las páginas de los libros infantiles en los centros comunitarios que fundamos en los barrios más olvidados. Recuerdo vívidamente un martes por la tarde en el que una de las beneficiarias del fondo, una mujer joven que había escapado de una situación de violencia extrema, me preguntó con lágrimas en los ojos por qué gastaba tanto en gente que ni siquiera conocía. No pude decirle la verdad técnica sobre deducciones fiscales o responsabilidad social corporativa. Solo la miré a los ojos y le dije que un día un niño pequeño me dio un jugo de manzana bajo la lluvia de León y que ese jugo todavía me estaba alimentando el alma 40 años después. El Santi, ya consolidado como un abogado de prestigio nacional, empezó a dar clases de ética jurídica en la universidad local, convirtiéndose en el profesor que todos los alumnos querían escuchar por su pasión desbordante. Usaba con frecuencia el ejemplo teórico de la falsa mendicidad y el valor del testimonio robado sin dar nombres reales, enseñando a los futuros juristas que la ley, sin una pizca de humanidad, es solo una herramienta de opresión para los que ya están en el suelo. Mientras tanto, Mati, en su consulta psicológica, desarrolló un método revolucionario para tratar el duelo traumático en hermanos pequeños, basando casi toda su estructura terapéutica en la historia de Miguel y el cuento de los sapos del cielo. Ver cómo la tragedia personal de una mujer de San Felipe sanaba ahora a niños heridos en la gran capital fue para mí la validación definitiva de que nuestra misión en la tierra no era acumular, sino restaurar. A veces, en esas noches de insomnio, donde el silencio de la mansión se vuelve demasiado ruidoso, todavía me pregunto qué tipo de monstruo amargado sería yo hoy si mi padre no me hubiera retado aquel domingo de comida familiar. Probablemente sería un viejo solitario, sentado en una oficina de caoba, contando una fortuna estéril mientras el mundo afuera se moría de frío y yo ni siquiera me enteraba por estar demasiado ocupado mirando gráficos de ventas. La lluvia de León ahora tiene para mí un sonido particular, un redoble musical sobre los techos que antes me causaba una ansiedad insoportable por miedo a las filtraciones de lodo. Ahora, cuando el cielo se oscurece y las nubes bajan, salgo al balcón, cierro los ojos y respiro hondo, agradeciendo al universo por la humedad bendita que hace que todo crezca, incluso los corazones que antes estaban marchitos por el orgullo. El Fundo Miguel Sánchez rompió fronteras y abrió su primera sede internacional en Guatemala, un hito histórico que celebramos con una cena sencilla y emotiva en la cocina de mi casa, justo donde empezó nuestra verdadera historia.
Conchita estaba sentada en la cabecera de la mesa, rodeada de mis hijos y mis nietos, porque ella era y siempre será la verdadera dueña moral de este imperio de compasión que logramos levantar sobre las ruinas de una mentira. Recuerdo que mi padre solía decir, con una mueca de asco, que el que da pierde siempre. Pero yo descubrí con los años que el que da es el único que realmente posee algo valioso y duradero en la eternidad. Lo que guardas egoístamente en el banco termina perteneciendo a los herederos o al gobierno, pero lo que entregas de corazón se queda grabado en la fibra misma del universo y nadie te lo puede arrebatar. Conchita me confesó una tarde, mientras tomábamos café frente al jardín, que durante el primer año de trabajar para mí, ella me tenía un miedo profundo que no la dejaba dormir bien por las noches. Decía que mi mirada era fría y pasaba a través de ella como si fuera un mueble más de la sala o una mancha en la pared, alguien sin voz ni sentimientos que solo estaba ahí para servir. Me dolió más esa confesión sincera de indiferencia que cualquier insulto directo que mi padre me hubiera lanzado en sus ataques de ira, porque me di cuenta de cuánta humanidad me había perdido por mi propia ceguera de clase. Aprender a ver a la gente de verdad ha sido un ejercicio muscular extenuante, algo que requiere práctica diaria, pero que con el tiempo se volvió tan natural como respirar el aire de la mañana. Ahora no puedo evitar mirar a los ojos de cada mesero, de cada conductor de autobús o de cada persona que barre las calles, buscando siempre la chispa de su historia personal, sabiendo que todos ellos cargan su propio canal de San Felipe a sus espaldas. Creamos una pequeña editorial dentro del fondo para publicar cuentos escritos por las propias trabajadoras del hogar, dándoles por primera vez una plataforma para que sus voces fueran escuchadas por la sociedad. El primer título de la colección fue, por supuesto, Los sapos del cielo, ilustrado con dibujos que Mati había hecho cuando era niño, y se convirtió en un libro de texto en varias escuelas rurales del país. El Centro Comunitario de San Felipe se convirtió en el modelo oficial para los programas de desarrollo social del Estado, atrayendo a políticos de todos los colores que querían entender el secreto de su éxito. Yo solo los dejaba entrar a las instalaciones si estaban dispuestos a quitarse el saco, sentarse en la banqueta de la entrada y escuchar durante una hora las historias de las madres del pueblo sin interrumpir ni una sola vez. Mi salud empezó a darme algunos avisos serios cuando cumplí los 65 años, sufriendo un pequeño susto cardíaco que me mantuvo en el hospital una semana entera bajo observación constante. ¿Saben quién estuvo allí cada bendita noche, sentada en el sillón de la esquina de la habitación, rezando en un susurro casi imperceptible por mi recuperación? Conchita. En ese cuarto de hospital, rodeado de máquinas y sueros, sentí que mi familia de sangre y mi familia de elección estaban finalmente unidas por un hilo de gratitud que ni la muerte podría cortar. Durante mi lenta recuperación, tuve mucho tiempo para pensar en el concepto abstracto de la justicia y entendí que la verdadera justicia no consiste en dar a todos exactamente lo mismo, como dictan los manuales. La justicia real es dar a cada ser humano lo que necesita específicamente para que su dignidad no vuelva a ser nunca más una moneda de cambio frente a los poderosos de turno. El Santi trajo a su primer hijo al mundo en esa época, un pequeño varón al que decidió llamar Arturo, y cuando lo cargué por primera vez entre mis brazos cansados, le hice una promesa solemne al oído. Le prometí que nunca, bajo ninguna circunstancia, le pediría que hiciera algo que ensuciara su conciencia, ni siquiera por el supuesto bien del negocio familiar que tanto defendía mi padre. Mati se casó poco después con una mujer maravillosa, una pediatra dedicada que trabajaba con refugiados en zonas de conflicto, y su boda fue el evento más sincero que he vivido. No se casaron en un club de golf de lujo con invitaciones de oro, sino en el parque público de San Felipe,
bajo la mirada serena de la estatua de bronce de Miguel Sánchez. Fue la fiesta más alegre, colorida y ruidosa que León ha visto en décadas, donde empresarios y campesinos compartieron la misma mesa y el mismo mezcal sin distinciones de apellido. Conchita lloró durante toda la ceremonia, pero esta vez sus lágrimas eran de una abuela orgullosa que ve a sus hijos de vida triunfar en el camino de la bondad y la rectitud. Los gemelos la llamaban Abuela Conchita delante de toda la alta sociedad de Guanajuato, y nadie se atrevió a murmurar ni una sola palabra de desprecio, porque todos sabían que ella era la roca que sostenía nuestra casa. El cuadro de la chamarra azul en mi oficina principal se volvió un lugar de peregrinación obligatoria para cada nuevo empleado que entraba a trabajar en Mendoza Distribuidora. Les enseñamos desde el primer día que esa prenda rota y desteñida es nuestro código de conducta irrenunciable y nuestro mayor orgullo como organización humana. Si un ejecutivo no está dispuesto a ensuciarse su traje de marca para ayudar a un extraño que tiembla en la calle, entonces simplemente no tiene lugar en nuestra mesa de trabajo. La vejez nos trajo a Conchita y a mí una calma extraña y bienvenida. Una especie de tregua con el tiempo donde los relojes dejaron de ser enemigos para volverse aliados de la memoria. Pasábamos muchas tardes simplemente sentados en el jardín de la mansión, viendo a los nietos correr entre los árboles y escuchando el viento pasar entre las ramas de los pinos. Ya no había jerarquías de jefe y empleada, solo dos personas ancianas que sobrevivieron a una gran tormenta y que ahora aprendieron a amar juntas el calor suave del sol del atardecer. Un día recibí una carta anónima de un hombre que decía haber sido el conductor de uno de los camiones que me salpicó agua sucia aquel día amargo en la banqueta de la parada. El hombre me pedía perdón de una manera muy humilde, diciendo que su falta de cuidado aquel día lo había perseguido como una sombra de culpa durante años, tras enterarse de quién era yo. Le contesté de inmediato con una nota escrita a mano, diciéndole que no tenía absolutamente nada que perdonar, porque gracias a ese lodo que me lanzó, pude ver mi propia suciedad interna. La transformación del legado de los Mendoza fue total y absoluta. El apellido que antes inspiraba temor por su dureza y frialdad, ahora inspiraba una confianza ciega en toda la región. Mi padre habría odiado profundamente esta supuesta debilidad de carácter, pero yo nunca me sentí más fuerte, más íntegro y más respetado por la comunidad entera de lo que me siento hoy. Conchita me hizo una petición muy especial una tarde de domingo. Me pidió que cuando ella partiera de este mundo no quería funerales ostentosos, ni coronas de flores caras, ni discursos políticos. Quería que sus cenizas fueran esparcidas directamente en el canal de San Felipe, para que el agua la llevara finalmente al encuentro eterno con su pequeño hermano Miguel. Se lo prometí con el corazón encogido por la inminencia del tiempo, entendiendo que la muerte es solo el cierre de un ciclo que empezó con un descuido y terminó con una redención. Ese canal de irrigación, que durante años fue un símbolo de muerte y tragedia para Conchita, ahora alimentaba los huertos orgánicos más prósperos de toda la zona rural de Guanajuato. La muerte de un niño inocente se había convertido décadas después en la nutrición física y espiritual de una comunidad entera que antes no tenía absolutamente nada para llevarse a la boca. Reflexiono a menudo, mientras miro el atardecer desde mi escritorio, sobre mi verdadera identidad y sobre quién soy yo después de haber vivido tantas vidas en una sola. ¿Soy el millonario exitoso que heredó un imperio? ¿Soy el falso mendigo que se sentó en el lodo para espiar a una mujer? ¿O soy simplemente el padre que aprendió a amar tarde? Soy la suma de todas esas máscaras, pero la más real de todas es la que quedó expuesta bajo la lluvia torrencial. Un hombre con hambre de vino de sí, verdadera conexión con otro ser humano. El Fundo Miguel Sánchez otorgó su beca número 10.000 el año pasado,
un logro que celebramos inaugurando una universidad técnica gratuita en el mismo centro de la ciudad de León. El lema grabado en letras de oro en la entrada principal de la universidad es: "La lluvia siempre para", un recordatorio eterno para todos los estudiantes de que siempre hay esperanza. Santi me preguntó una tarde, mientras caminábamos por los pasillos de la nueva escuela, si alguna vez extrañaba la vida de lujos vacíos y despreocupación que tenía antes de todo esto. Le dije con total honestidad que no podía extrañar una prisión, por mucho que las rejas de esa celda fueran de oro macizo y estuvieran decoradas con diamantes finos. La libertad de ser auténtico, de ser útil a los demás y de caminar sin máscaras por la calle no tiene un precio de mercado ni se puede comprar con ninguna tarjeta de crédito. Mati escribió un artículo científico premiado sobre la resiliencia colectiva, usando nuestra propia historia familiar y el caso de Conchita como el estudio principal de su tesis doctoral. El artículo se publicó en las mejores revistas de psicología del mundo, demostrando científicamente que el perdón sincero tiene beneficios fisiológicos reales en el sistema inmunológico del alma. Conchita empezó a perder la memoria a los 85 años de edad, olvidándose de cosas mundanas como dónde dejaba las llaves de la casa o qué día de la semana era. Sin embargo, nunca se olvidó del nombre de su hermano Miguel, ni de la sensación térmica de la lluvia en su piel, ni de cómo acomodar una manta sobre los hombros de alguien que tiene frío. En sus momentos de confusión más profunda, cuando no reconocía las habitaciones de la casa, yo me sentaba a su lado en silencio y le tomaba la mano con ternura infinita. Le devolvía así el gesto que Mati le dio en la banqueta de la calzada de los héroes, un círculo de calor humano que nos mantenía a ambos anclados a la realidad. Ella me miraba fijamente y por un segundo mágico de lucidez, la chispa volvía a sus ojos cansados y me decía con una sonrisa débil: "Gracias por escuchar mi historia, Arturo. Entendí finalmente que escuchar es el acto de amor más radical, valiente y necesario que existe en este mundo tan ruidoso e indiferente al dolor ajeno que nos rodea". Al escuchar a Conchita aquel día en la banqueta, no solo obtuve información sobre su pasado, le devolví su propia existencia y su dignidad a una mujer que el mundo había silenciado. Mi empresa ahora es gestionada por un consejo de trabajadores comprometidos que aman lo que hacen, y aunque Santi y Mati supervisan el fondo, las decisiones reales se toman en consenso. La democracia corporativa fue el último clavo que puse en el ataúd del autoritarismo ciego de mi padre Raúl. El poder ahora está distribuido entre quienes realmente generan la riqueza. León ha crecido de una manera desproporcionada, pero la calzada de los héroes sigue teniendo ese aire místico y sagrado para mí cada vez que paso por sus calles empapadas de historia. A veces paso por allí en la noche, cuando ya no hay nadie en las paradas, y me parece ver entre la bruma la sombra de un hombre sentado y una mujer arrodillada. Es un recordatorio constante de que la santidad no habita solo en los templos de piedra, sino que camina por las banquetas sucias y duerme bajo los puentes de nuestras ciudades. El perdón que Conchita me dio no fue solo un "está bien, te disculpo". Fue una invitación formal a la responsabilidad ética más profunda que un hombre puede asumir. Me obligó a convertirme paso a paso en el hombre que ella creyó que yo era cuando me cubrió con su chamarra sin hacerme una sola pregunta sobre mi origen o mi pasado. La justicia redentora es lenta y a veces dolorosa porque exige confrontar nuestras propias sombras, pero es la única que no deja cicatrices amargas ni deseos de venganza. Castigar a alguien por su error es siempre la salida fácil para los sistemas legales, pero obligarlo a ver la belleza que casi destruyó es el verdadero y único desafío moral. Conchita se fue una mañana luminosa de primavera, rodeada del olor a jícama y limón que tanto le gustaba comer por las tardes mientras descansaba del trabajo. Se fue en una paz absoluta,
durmiendo en su cama con una expresión de serenidad que solo tienen aquellos que han perdonado todo y no deben nada a la vida ni a los hombres. León entero se vistió de luto el día de 1900, su funeral, pero no fue un luto triste y oscuro, sino un luto profundamente agradecido por haber compartido el tiempo con una santa de barrio. Cumplí mi promesa con el corazón en la mano. Llevé sus cenizas al pueblo de San Felipe, acompañado de mis hijos, de mis nietos y de cientos de beneficiarias del fondo que ella inspiró. Cuando las cenizas tocaron finalmente el agua mansa del canal, una bandada de pájaros alzó el vuelo de repente, y juro por lo más sagrado que escuché una risa de niño. Ahora me encuentro solo en este despacho, escribiendo estas líneas finales para un foro de extraños que quizás nunca me conozcan en persona, pero que me leen a través de esta pantalla digital. Escribir ha sido mi última forma de terapia, una manera de mantener viva la llama de esa chamarra azul que sigue colgada frente a mí, enmarcada como el trofeo más grande de mi existencia. Me queda poco tiempo en este mundo. Lo siento en la pesadez de mis huesos cansados y en mi respiración que se vuelve cada vez más lenta con el pasar de las estaciones. Pero les aseguro que no tengo miedo al final. He aprendido que la muerte es solo otro tipo de lluvia necesaria para que la vida continúe en otros jardines. Sé que después de que yo me vaya, el sol siempre saldrá con más fuerza en algún otro lugar, gracias a las semillas que logramos esparcir con Conchita durante todos estos años de trabajo. Mis nietos suelen entrar aquí y preguntarme a menudo: «Abuelo, ¿por qué siempre llevas esa pulsera de plástico barata en la muñeca?» Es la pulsera del Hospital de León, de cuando nació formalmente el Fundo Miguel Sánchez, el día que firmamos los estatutos legales. Les respondo siempre con una sonrisa que es mi joya más preciosa y costosa, porque me recuerda cada segundo el día exacto en que dejé de ser un fantasma hecho de billetes. La distribuidora Mendoza ahora exporta no solo alimentos, sino el concepto de empresa humana a todo el mundo, un modelo que prioriza el alma sobre el margen operativo bruto. Me han invitado a hablar en foros internacionales, en universidades prestigiosas y ante líderes mundiales que buscan soluciones a la desigualdad galopante de nuestro tiempo. Siempre empiezo mis discursos de la misma manera, con una humildad que desconcerta a los hombres de traje oscuro. Una vez, fingí ser un mendigo para probar a la mujer más honesta que conocí. La gente con mucho dinero suele ser la más solitaria y desdichada del planeta, porque construyen muros altísimos para proteger lo que tienen, aislándose de lo que son. Yo derrumbé todos mis muros de soberbia con lodo, lluvia y una vergüenza que me quemó las entrañas. Y hoy puedo decir que mi casa no tiene paredes de sospecha, sino puentes sólidos de afecto. Santi me trajo hoy el informe anual de los centros comunitarios de Guanajuato. 10.000 niños se graduaron con excelencia este año bajo nuestro programa de apoyo integral. Son 10.000 Miguelitos que no morirán en el olvido de un canal de riego, sino que vivirán con herramientas reales para construir sus propios parques y alcanzar sus sueños más locos. Mati me trajo una foto de un sapo real que encontró en el jardín de San Felipe durante su última visita al memorial. Me dijo con lágrimas en los ojos: «Mira, papá, es él». Miguel está jugando con nosotros de nuevo a través de la naturaleza y del amor que logramos rescatar de la tragedia de aquel descuido de 10 minutos. La fe y la sensibilidad de mis hijos son, sin duda alguna, mi mayor logro pedagógico y el único certificado que colgaría con orgullo en mi pared junto a la chamarra azul. Miro hacia la ventana del despacho y veo que el cielo se está nublando de nuevo con esas nubes grises y pesadas que tanto me asustaban hace 40 años. El cielo de septiembre se prepara una vez más para su desahogo anual sobre la calzada de los héroes, pero ya no corro a cerrar las ventanas por miedo a la humedad.
Ahora las abro de par en par para que entre el olor a tierra mojada que tanto amo y que me devolvió la capacidad de sentirme vivo y vulnerable ante el mundo. Si alguien lee este largo desahogo y se siente atrapado en una vida de apariencias, de frialdad corporativa o de miedos heredados, escúcheme bien. Salga a la lluvia sin paraguas. Quítese la máscara de señor, de dueño o de exitoso por un momento. Siéntese en el suelo, ensúciese las manos y vea quién se detiene realmente a cubrirlo. Allí, en ese momento de vulnerabilidad total, es donde encontrará a su verdadera familia y el sentido real de estar respirando en este planeta. No hay nada más millonario en este universo que un perdón sincero dado a tiempo y una mano extendida hacia el que no tiene nada que devolverte a cambio. No hay nada más pobre que un hombre que no confía en nadie y que cree que la bondad es siempre una estrategia de manipulación de los de abajo. Yo fui ambos hombres en una sola vida, el verdugo y el mendigo, el millonario y el huérfano de afectos, y les aseguro que el suelo es mucho más cómodo que el trono. La banqueta mojada de León me enseñó más sobre la economía del alma que todas las maestrías que cursé en las escuelas de negocios más caras de Estados Unidos. La historia de la chamarra azul seguirá viva en cada mano que se extienda para ayudar a un desconocido, en cada jugo compartido y en cada niño que aprenda a amar sin prejuicios. Arturo Mendoza ha terminado su relato aquí, pero el legado de Miguel y Conchita apenas está comenzando a dar sus frutos más grandes en la historia de nuestra ciudad. La claridad de saber quiénes somos realmente, sin los adornos de la riqueza o el estatus, es el único tesoro que no se puede robar ni perder en ninguna crisis. Gracias por acompañarme en este largo viaje desde la mentira hacia la luz. Sigan caminando, que el sol siempre está esperando detrás de la nube más negra. Al final del día, lo que queda no es lo que acumulamos en las bodegas, sino la paz de haber hecho lo correcto cuando nadie nos estaba mirando para aplaudirnos. Sean la chamarra de alguien hoy mismo, si tienen la oportunidad. Cubran el frío de un hermano y verán cómo sus propias vidas se llenan de un calor eterno. Que la historia de Conchita Sánchez sirva como un faro para todos aquellos que buscan la justicia a través de la emoción y de la verdad más cruda y desnuda. Sigamos sembrando esperanza en cada surco que la vida nos abra, porque la cosecha de amor es la única que realmente alimenta el alma por la eternidad. La lluvia siempre para, amigos míos, y la luz que queda después es tan brillante que nos permite ver el mundo tal como es, un lugar lleno de milagros cotidianos. La lluvia siempre para, pero nuestro viaje apenas comienza. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir recibiendo relatos que sanan el alma y nos enseñan a ser más humanos, no olvides suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte la próxima historia de redención. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.